Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, que significa la especulación mental basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Introducción. En la tradición del Bhakti Yoga, la comprensión de la realidad no depende únicamente de la capacidad intelectual del ser humano. Según las enseñanzas de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el conocimiento verdadero se recibe por sucesión discipular y por revelación espiritual. Cuando el ser humano intenta comprender la verdad absoluta únicamente con su mente limitada, surge lo que en la filosofía védica se denomina especulación mental. La especulación mental consiste en tratar de alcanzar conclusiones acerca de la verdad, Dios, el alma o el universo, basándose solamente en el razonamiento imperfecto de la mente condicionada. Este método, aunque pueda parecer sofisticado o intelectual, está limitado por las imperfecciones inherentes del ser humano. Las escrituras védicas enseñan que el conocimiento trascendental no puede alcanzarse plenamente mediante la especulación, sino mediante escuchar de autoridades espirituales genuinas y practicar la vida espiritual. Este principio es central en la enseñanza de Srila Prabhupada. La naturaleza de la mente condicionada. Para comprender qué es la especulación mental, primero debemos entender la naturaleza de la mente material. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, la mente es parte del cuerpo sutil junto con la inteligencia y el ego falso. Aunque es más sutil que el cuerpo físico, sigue siendo material y por lo tanto imperfecta. La mente tiene la tendencia natural de aceptar algo, rechazar algo, imaginar, recordar y construir teorías. Cuando estas funciones se utilizan sin guía espiritual, la mente produce innumerables conclusiones diferentes sobre la realidad. Por ejemplo, a lo largo de la historia han surgido muchas teorías filosóficas acerca de Dios, el universo y el propósito de la vida. Sin embargo, muchas de ellas se contradicen entre sí. Esto demuestra que el conocimiento basado únicamente en la mente no puede ser definitivo. Srila Prabhupada explica que la mente humana es limitada, mientras que la verdad absoluta es ilimitada. Por lo tanto, intentar comprender lo infinito mediante un instrumento limitado inevitablemente conduce a errores. Las 4 imperfecciones del ser humano. Srila Prabhupada frecuentemente explica que el conocimiento obtenido por especulación mental está contaminado por 4 defectos fundamentales de los seres condicionados. Cometer errores, todo ser humano comete errores. Incluso grandes científicos y filósofos han cambiado sus teorías con el tiempo. Lo que hoy se considera verdad científica puede ser rechazado mañana. Esto demuestra que el conocimiento basado únicamente en el intelecto humano no es perfecto. Estar sujeto a ilusión. La ilusión significa aceptar algo falso como verdadero. Un ejemplo sencillo es el espejismo en el desierto. Desde lejos parece haber agua, pero en realidad no existe. De la misma manera, la mente puede crear interpretaciones erróneas de la realidad. Tener sentidos imperfectos. Nuestros sentidos son limitados. No podemos ver objetos extremadamente pequeños ni extremadamente lejanos sin instrumentos. Tampoco podemos percibir muchas energías que existen en el universo. Si el conocimiento se basa únicamente en los sentidos, inevitablemente será incompleto. Tendencia a engañar. El cuarto defecto es la tendencia a presentar algo como verdadero incluso cuando no se tiene conocimiento completo. Muchas personas se presentan como autoridades sin poseer comprensión real. Debido a estos 4 defectos, Srila Prabhupada explica que el conocimiento obtenido mediante especulación mental nunca puede ser completamente confiable. El ejemplo clásico, la rana en el pozo. Srila Prabhupada solía explicar la especulación mental con una historia sencilla. Había una rana que vivía en un pequeño pozo. Un día llegó otra rana que había visto el océano. La rana del pozo preguntó: ¿qué tan grande es el océano? ¿Es tan grande como mi pozo? Luego comenzó a saltar dentro del pozo tratando de imaginar el tamaño del océano. Pero el océano es inconmensurable comparado con el pozo. De la misma manera, cuando los seres humanos intentan comprender a Dios solamente con su mente limitada, están actuando como la rana que intenta medir el océano con su pequeño pozo. El Señor Supremo Krishna es infinito, la mente humana, en cambio, es extremadamente limitada. Por lo tanto, intentar comprender a Dios mediante especulación mental es un esfuerzo insuficiente. La diferencia entre especulación y conocimiento revelado. En la tradición védica existen 2 formas principales de obtener conocimiento: especulación mental, conocimiento ascendente. Este método consiste en intentar alcanzar la verdad mediante el razonamiento y la investigación personal. Aunque puede producir cierto conocimiento relativo, nunca puede llegar a comprender completamente la verdad trascendental.
y el conocimiento revelado o el proceso descendente. Este método consiste en recibir conocimiento de autoridades espirituales auténticas que están conectadas con la verdad absoluta. Las escrituras védicas, como el Bhagavad Gita tal como es y el Srimad Bhagavatam, transmiten conocimiento que proviene de una cadena de maestros espirituales. Este sistema se conoce como parampara o sucesión discipular. Srila Prabhupada enfatiza que el conocimiento espiritual auténtico puede recibirse mediante este proceso, no mediante especulación. Especulación mental en la filosofía y la religión. Srila Prabhupada señala que muchas interpretaciones filosóficas o religiosas provienen de la especulación mental. Por ejemplo, interpretaciones imaginarias de las escrituras, teorías sobre Dios que no tienen base en la revelación, ideas filosóficas que cambian constantemente. Cuando las escrituras se interpretan según la opinión personal, se pierde el significado original. Srila Prabhupada insiste en que las escrituras deben comprenderse tal como son, sin alteraciones motivadas por la mente especulativa. El papel de la humildad en el conocimiento espiritual. Una de las razones principales por las que surge la especulación mental es el orgullo intelectual. Cuando una persona cree que puede comprender todo mediante su propia inteligencia, tiende a rechazar la autoridad espiritual. Sin embargo, la tradición védica enseña que el conocimiento trascendental comienza con la humildad. En el Bhagavad Gita tal como se explica que el conocimiento se recibe mediante sumisión, preguntas sinceras, servicio al maestro espiritual. Cuando una persona adopta esta actitud, el conocimiento trascendental se revela gradualmente. La mente purificada y la verdadera comprensión. Srila Prabhupada no rechaza el uso de la mente o la inteligencia. Lo que él critica es la mente contaminada por el ego y la ilusión. Cuando la mente se purifica mediante la práctica espiritual, se convierte en un instrumento útil para comprender la verdad. El proceso de purificación incluye cantar el santo nombre de Dios, estudiar las escrituras védicas, asociarse con devotos, practicar el servicio devocional. En la tradición del Bhakti Yoga, el canto del Mahamantra es considerado uno de los métodos más poderosos para purificar la mente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando la mente se purifica mediante esta práctica, la comprensión espiritual surge naturalmente. El conocimiento espiritual como experiencia. Otro punto importante en las enseñanzas de Srila Prabhupada es que la verdad espiritual no es solamente un concepto intelectual. La comprensión espiritual se desarrolla a través de la práctica y la experiencia. La especulación mental intenta comprender la realidad desde afuera mediante teorías. En cambio, el Bhakti Yoga permite experimentar la verdad desde adentro. Cuando el corazón se purifica, la relación eterna con Krishna se revela gradualmente. Esta realización está más allá de la especulación. La importancia de escuchar, Shravanam. Uno de los principios fundamentales del Bhakti Yoga es escuchar. Escuchar de maestros espirituales genuinos permite recibir conocimiento trascendental sin las distorsiones de la mente especulativa. Srila Prabhupada enfatizaba que el simple acto de escuchar regularmente las enseñanzas del Srimad Bhagavatam purifica el corazón y despierta el conocimiento espiritual. Este proceso es gradual pero profundo. A medida que el corazón se purifica, la persona comienza a comprender verdades que antes parecían abstractas. Conclusión. La especulación mental es el intento de comprender la verdad absoluta mediante el razonamiento limitado de la mente humana. Según las enseñanzas de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, este método es insuficiente porque los seres humanos están sujetos a errores, ilusión, sentidos imperfectos y tendencia a engañar. El conocimiento espiritual auténtico se recibe mediante el proceso descendente de sucesión discipular, escuchando las escrituras védicas y practicando el Bhakti Yoga. Cuando la mente se purifica mediante la práctica espiritual, deja de producir especulación y se convierte en un instrumento para comprender la verdad. De esta manera, el buscador espiritual deja atrás las limitaciones de la especulación mental y comienza a experimentar el conocimiento trascendental que conecta al alma con su relación eterna con el Señor Supremo. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.